Cerámica geométrica griega. Este estilo de cerámica se dio aproximadamente en Atenas entre el 900 y el 700 a.C. y se difundió gracias al comercio marítimo por varias ciudades del mar Egeo. Uno de los rasgos básicos de este estilo es que la pintura se adapta a la forma del vaso. Así, en un vaso alargado, las figuras serán alargadas, y en uno redondo los dibujos serán circulares y anillados. Puede parecer un arte simple, pero estaba hecho por personas cualificadas que medían con mucha exactitud los vasos para saber cómo encajar simétricamente las figuras y símbolos, para conseguir equilibrio y proporcionalidad. Cuando en la pintura geométrica se representaban, normalmente aparecían en temas cerrados y compartimentados, separando así la escena humana de los restantes símbolos que decoraban la pieza. La evolución del estilo geométrico pasa por tres etapas. La primera sería estilo geométrico antiguo, que contenía escasos elementos geométricos en comparación con las cerámicas posteriores. Los dibujos de esta fase son básicamente pequeños triángulos, meandros, bandas, líneas, cuadrados y grecas. La segunda etapa del estilo geométrico sería el medio. En esta fase los dibujos se hacen más sofisticados, se complican las grecas, aparecen rombos, triángulos de distinto tipo, líneas en zigzag, esvásticas, etc. También aparecen símbolos figurativos de animales, cosas o personas, pero muy simplificados, en línea y nunca representando una escena. La tercera etapa sería la del estilo geométrico reciente, en la que aparecen los mismos elementos que en el geométrico medio, solo que las piezas se hacen más barrocas y aparece la figura humana en mayor cantidad y formando parte de escenas complejas. Estilo orientalizante. A finales del siglo VIII y todo el siglo VII a.C., el arte geométrico esquemático se transformó gradualmente, desarrollándose un estilo denominado orientalizante, resultado de la influencia que el arte de algunos pueblos de Oriente, como fenicios o asirios, ejerció en las distintas regiones de Grecia. Las bandas de decoración geométrica se vieron sustituidas por motivos florales y animales reales e imaginarios, y por la aparición de figuras humanas retratadas con realismo. También se pintaron escenas procedentes de la mitología. El estilo orientalizante se despliega principalmente en Corinto, que en este periodo se convierte en un importante productor de cerámica fina y en la primera ciudad exportadora de todo el mundo griego. La técnica que se utilizaba consistía en pintar de negro las siluetas de las figuras, indicando los detalles externos con un hábil y rico juego de finísimas incisiones mediante una punta de metal o de hueso. Este sistema de decoración fue objeto de sucesivos perfeccionamientos durante todo el siglo VII a.C. y fue adoptado por Atenas, que desarrolló sin embargo un estilo propio, con la influencia oriental menos marcada. Cerámica ática de figuras negras. Atenas importó de Corinto la técnica de las figuras negras y los frisos de animales, y obtuvo con ella resultados de gran originalidad, iniciándose la gran serie de la cerámica de figuras negras, que tiene su principal centro en Atenas y que se prolonga hasta comienzos del siglo V a.C. Los vasos griegos estaban hechos de una clara arcilla rica en hierro burda, que se volvía de un color naranja rojizo cuando era cocida. El diseño era bosquejado en líneas generales, luego rellenado usando arcilla refinada como pintura. Los detalles eran añadidos con una herramienta de grabado, rascando a través de la capa de pintura a la arcilla de abajo. El vaso era cocido en un horno a una temperatura de unos 800 grados centígrados, con la oxidación consiguiente, volviendo a la cerámica de un color naranja rojizo. La temperatura era aumentada a unos 950 grados centígrados con las aberturas del horno cerradas y con madera verde añadida para eliminar el oxígeno. El vaso se volvía totalmente negro. La etapa final requería que las aberturas fueran reabiertas para dejar entrar oxígeno al horno,
para permitir enfriarlo. La pieza volvía a su color naranja debido a la renovada oxidación, mientras que la capa pintada se quedaba del color negro satinado creado en la segunda etapa. La cerámica de figuras negras retrataba siluetas de figuras, pero era algo limitada en su alcance artístico debido a las limitaciones de las herramientas de grabado. El ojo se pintaba siempre de frente y con la pupila al centro. El torso se pinta de frente y la cabeza y las piernas de perfil. En esta época, los ceramistas firmaban sus obras, reflejo del sentimiento de individualidad. Cerámica ática de figuras rojas. Este estilo es uno de los más importantes de la cerámica griega. Se desarrolló en Atenas hacia 530 a.C. y fue utilizado hasta el siglo III a.C. Reemplazó al estilo previo predominante de la cerámica de figuras negras. Su nombre está basado en las representaciones figurativas de color rojo sobre fondo negro, en contraste con el mencionado estilo precedente. En lugar de pintar en negro sobre el fondo claro de los vasos, se aplica este barniz sobre todo el vaso, como fondo de las figuras, y se dibuja con pintura clara el contorno de los personajes y de los demás elementos decorativos. Los detalles internos, musculatura, pliegos del peplo, adornos del cabello, se marcan con trazos del pincel. Los personajes se pintan desnudos y se les añade la ropa tras el diseño definitivo. Los pintores dotan de profundidad y volumen la imagen. Las proporciones son armónicas. Los ojos se pintan ya de perfil. Las figuras ganan en naturalidad, gracia y movimiento. Se siguen representando temas mitológicos, las escenas de la vida cotidiana. Cerámica ática de fondo blanco. La segunda mitad del siglo V a.C. fue rica en innovaciones y ensayos. Entre los nuevos estilos destaca el pintado en fondo blanco y decorado con figuras un poco blandas o amaneradas en la forma, imitadas directamente de la pintura más que de la cerámica inmediatamente anterior, pero todavía con gran pureza de líneas y con una incipiente y selecta policromía.